¿Alguna vez has sentido que te observan, incluso en el silencio más absoluto? Una sensación que rasga el velo de la lógica y te susurra que alguien o algo está allí, más allá de lo visible. En este primer episodio de Psique Oculta, exploraremos uno de los símbolos más inquietantes y omnipresentes de la historia: el ojo que todo lo ve. Mucho antes de que el símbolo adornara billetes, templos secretos o encabezara teorías de conspiración modernas, su historia comenzó en el antiguo Egipto. El ojo de Horus, también conocido como Udyat, era el ojo izquierdo del dios halcón Horus, arrancado por su tío Set en una batalla cósmica. Restaurado luego por Thoth, el ojo se convirtió en un símbolo de sanación, protección y equilibrio cósmico. Este ojo era dibujado en embarcaciones funerarias, grabado en amuletos y esculpido en templos. Representaba una fuerza que trascendía lo físico. Era vigilancia, visión espiritual y conexión divina. Pero este no fue su destino final. A medida que los imperios cayeron y las culturas se entrelazaron, el símbolo fue adoptado y reinterpretado. En el Renacimiento, resurgió bajo una nueva forma: el ojo dentro de un triángulo, rodeado de luz. Era el ojo de la providencia, una alusión cristiana a la omnisciencia de Dios, pero su uso trascendía la religión. Las sociedades secretas de la Ilustración, como los masones, lo incorporaron como emblema del conocimiento divino y la iluminación espiritual. En los rituales masónicos, el ojo simbolizaba la verdad suprema, la justicia y la moral que no puede ser ocultada. En ese punto, el símbolo ya había mutado, de una visión sagrada y protectora a una entidad que todo lo ve, lo juzga, lo controla. En 1782, el símbolo fue adoptado por el Gran Sello de los Estados Unidos. Allí aparece el famoso triángulo con el ojo sobre una pirámide inacabada. Debajo, la frase latina Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos. Los teóricos de la conspiración vieron en este acto algo más que simbolismo artístico. ¿Por qué un país fundado en la libertad necesitaba un ojo vigilante sobre una estructura inconclusa? Algunos dicen que representa la vigilancia eterna de una élite que gobierna desde las sombras. Otros aseguran que fue un mensaje cifrado de los Illuminati, un grupo que supuestamente infiltró instituciones de poder para instaurar un nuevo orden mundial. Y aunque muchos historiadores lo consideran una simple metáfora de la divinidad guiando a la nación, la iconografía masónica de los fundadores como George Washington y Benjamin Franklin alimenta aún más las sospechas. Los Illuminati, la masonería, los Rosacruces, nombres que suenan como leyendas, pero cuya existencia ha sido documentada, al menos en algún nivel. El ojo que todo lo ve aparece recurrentemente en sus textos, templos y grabados. Para estos grupos, el símbolo es un código. Quien lo reconoce forma parte de una red invisible de vigilancia mutua, poder compartido y conocimiento reservado. Pero ¿y si estas organizaciones no son solo grupos de estudio o fraternidades filosóficas? ¿Y si son nodos de un sistema global de control? Las teorías abundan, que controlan gobiernos, manipulan guerras y moldean la cultura desde las sombras. Y el ojo sería su firma. Hoy no necesitas creer en sociedades secretas para sentirte observado. Cámaras en cada esquina, micrófonos en nuestros dispositivos, algoritmos que conocen nuestros deseos antes que nosotros. Vivimos en la era del panóptico digital. El filósofo Jeremy Bentham propuso el concepto del panóptico, una prisión donde el vigilante puede ver a todos sin ser visto. En la era actual, ese ojo no es una torre, es el sistema. Google, Meta, gobiernos, inteligencia artificial. Todo forma parte de un tejido invisible que recopila, analiza y predice nuestro comportamiento. No es conspiración, es realidad documentada. El ojo que todo lo ve ya no es simbólico. Es estadístico. Está en la nube, en los satélites, en los servidores que procesan cada palabra que decimos. Carl Gustav Jung hablaba del inconsciente colectivo, una red de símbolos universales compartidos por toda la humanidad. El ojo es uno de esos arquetipos. En los sueños representa la revelación, la conciencia y también el juicio.
No es casual que culturas separadas geográficamente hayan concebido la figura del ojo sagrado, el tercer ojo en el hinduismo, el ojo de Ra, el ojo de la divina providencia. Todos apuntan a un miedo común, el de ser vistos sin poder ocultarnos. Quizás el verdadero poder del ojo que todo lo ve no está en lo externo, está en lo interno. Es nuestra propia conciencia, evaluando nuestras decisiones, juzgando nuestras acciones y activando nuestro miedo ancestral a ser descubiertos. ¿Por qué este símbolo ha trascendido culturas, religiones, siglos y sistemas? Porque es universal, porque toca lo más profundo de nuestra psique, el miedo al juicio, el deseo de iluminación, la fascinación por lo oculto.